Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 130 de Espiral, con la escritora argentina Mariana Travasio, una autora que admiro mucho y que también es psicóloga. Yo me encerraba en el cuarto de leer Dickens, Poe, Hemingway, lo que había en esa biblioteca que te cuento, Colette, no sé, como novelas infantiles que sacaba del liceo, esas cosas. Pero cuando me encuentro con 100 años de soledad, yo no me olvido más. Fue un verano, mamá entró a casa con eso. Mi posición natural a partir de ahí era boca abajo en la cama leyendo. Y no querés venir al parque, no querés... No, le digo, yo estoy acá en mi mundo. O sea, a partir de ahí entré en mi mundo. Y era lectura y de avidez, y me agarró... Claro, como me regaló Vargas Llosa y García Márquez, yo leí todo lo que encontré de García Márquez y Vargas Llosa. Cuando lo agoté, empecé a buscar, y empecé con Donoso, con Alejo Carpentier, con Rulfo. Fueron mis primeras lecturas de Cortázar, de Borges, y a partir de ahí fue toda literatura latinoamericana, de los 13 hasta los... para siempre, o sea, para toda una etapa hasta los 20, te diría, fue como agotarme y agotarlos en leer obra, porque además, a partir de ahí y hasta el día de hoy, cuando una pluma me deslumbra, digo, esa avidez, te la comes. Dame más, quiero más de esto, ¿no? Entonces, me ha pasado después, así como esos primeros deslumbramientos, pero yo no he vuelto más de ese deslumbramiento. Es decir, mi fascinación con la lectura y con la literatura se da a partir del encuentro literario con mi lengua madre. Como ves, Mariana Travasio fue y es una gran lectora, lo que se nota en la calidad de su escritura. Ha publicado un sinfín de novelas, volúmenes de relatos y es muy activa en el mundo literario. Pero no siempre fue así, porque en su vida anterior trabajó como psicóloga forense, lo que le abrió un mundo bastante peculiar. Al momento de elegir una carrera, no sabía si estudiar letras, filosofía o psicología, pero cerca de los 30 y tantos, cuando ya estaba escribiendo un tocho, como dicen los españoles, un manual de psicología forense de 600 páginas, se abrió en ella una necesidad, algo paulatino se instaló en ella, cambiar de vida y dedicarse a las letras. Mientras paseaba a su hijo menor en coche, en carriola, dentro de su departamento, le faltó el aire y salió a caminar. En esa caminata tomó conciencia que debía hacer el cambio y a los 40 años comenzó a estudiar letras. En esos años de estudio le agarró la voracidad y leyó muchísimo, un libro al día, me confesó. Además, hizo múltiples talleres de lectura y de escritura. O sea, vivía rodeada de libros y de escritura. Al momento de grabar esta entrevista, Mariana estaba en Bucios, escapando al frío bonaerense, y al momento de conectarse, estaba leyendo al escritor chileno Andrés Montero. Un inmenso escritor, me dijo, con su texto La muerte viene estilando. Si no lo han leído, agregó, lo recomiendo ampliamente. Es un libro de cuentos, uno más perla que el otro, uno más precioso que el otro. Claro, todo esto me lo dijo en su tono argentino, que yo no soy capaz de imitar, pero me encantaría. Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así Espiral se convierte más en una conversación. Y me encuentras en mi correo karen@karenkotner.com, en Instagram y Substack. Recuento personal. Estoy grabando esta introducción con algo de ansiedad. No. De felicidad, no es ansiedad, sentimientos muy mezclados porque estoy aquí en la playa junto a unas amigas extraordinarias del colegio que nos autodenominamos Ubuntu, que en africano significa una persona es una a causa de los demás. Si quieres saber más sobre esta historia, puedo escribirlo hace un tiempo que escribí una oda sobre esta amistad. Si quieres saber cómo encontrarla, escríbeme en mi correo karen@karenkotner.com. Pero ¿por qué estamos a mitad de semana
en pleno julio en la playa, te estarás preguntando. Bueno, porque estamos despidiendo a una de nuestras más adoradas amigas. Somos 6 amigas. Y Claudia, mi muy querida Claudia, se va a vivir junto a su familia a Israel. Es un sentimiento complejo. Por una parte, estoy feliz que ella cumpla su sueño, algo que venía buscando hace muchos, muchos años, décadas. Y finalmente se asienta allí en Israel. Pero para las que nos quedamos aquí, vamos a tener que acostumbrarnos a su ausencia, reinventarnos, ver cómo volvemos a vivir sin ella físicamente aquí. Obviamente que nos vamos a seguir conectando. Con Claudia soy amiga desde el primer día de colegio. A los 6 años me senté junto a ella en el banco, a mano izquierda al lado de la ventana. Imagínense que todavía me acuerdo. Es un cambio fuerte porque, claro, existe el WhatsApp, el video, todas esas cosas que todos conocemos, pero estar cerca, sentarse a tomar un café, y en mi caso un té, no hay nada como eso. Me tiene algo nerviosa también, y cambiando de tema, tener 3 talleres de lectura paralelos. Me está yendo bien. Tengo varios inscritos. Algunos cupos me quedan. Así que todavía hay tiempo. Si bien el de la librería Catalonia es más breve, son los autores del boom. Son solo 4 sesiones. Y por otra parte, tengo el desafío de los otros 2, La Otra Europa y Cuentos Made in USA. Al parecer me gustan los desafíos. ¿Sí? Me hacen sentirme viva, me hacen ponerme a prueba. ¿Te pasa? Hablando de talleres, la semana pasada finalizamos el semestre de La Otra Europa en alto, porque nos reímos mucho, disfrutamos la comida con sushi y el intercambio de libros, que es una tradición ya en mis talleres al final del semestre. Salimos todos felices y la prueba de ello es que casi todos mis alumnos se van a continuar este semestre con el taller Cuentos Made in USA, en que vamos a explorar a los principales referentes de relatos norteamericanos como Raymond Carver, John Cheever, Ernest Hemingway y Philip Roth, entre otros, porque son 7 sesiones. A fin de este mes, a fin de julio, específicamente el 30 de julio, será el conversatorio con Arturo Fontaine, otra pluma chilena de calidad, en el Centro Cultural El Tranque. Ahí seré yo la que entrevisto. Toda la información la mandaré por correo, obviamente, y ya está en Instagram y en Substack. Acuérdate que Espiral es para ti, tu programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así esto se convierte en una conversación y podremos llegar a más gente, se hará más popular y compartiremos contenido del bueno. Claro, y siempre me encuentras en mi correo karen@karenkotner.com, en Substack o en Instagram. Bueno, vamos a lo que vinimos, a escuchar a Mariana Travasio. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Karen, de mi corazón, una alegría volver a verte y contentísima de estar acá, gracias por el convite. Estoy feliz, me sorprendiste con los que nos están viendo por video en Villa Sana, porque Mariana está en Bucios, ya nos va a contar, pero como en la jungla y hay ruido de agua. ¿Qué te interrumpí cuando te tuviste que conectar aquí a nuestra entrevista? Mira, absolutamente nada porque la teníamos prevista, así que me ordené el día para verte con mucho cariño, con mucho deseo, con muchas ganas. Antes de encontrarme con vos yo estoy en un sector de Bucios que es el centro, una playa que se llama Praia do Canto, y me vino a visitar mi hermana estos días, así que antes de verte a vos hicimos una caminata a otra playa que se llama Ferradura y estuvimos compartiendo un rato en esa playa y rodeada, como te decía hoy, de chilenos que están por acá, así que bueno, estuve leyendo, como te conté hace un ratito, al queridísimo Andrés Montero, inmenso escritor, con su texto La muerte viene estilando, que si no lo han leído, lo recomiendo ampliamente. Es un libro de cuentos, uno más perla que el otro, uno más precioso que el otro, muy bien logrados, muy bien escritos.
es una pluma que se disfruta desde el principio hasta el final y una hechura, una construcción de los cuentos que son un deleite, esos libros que terminan absolutamente subrayados. Así que bueno, ahí estuve leyendo a Andrés Montero antes de verte. Mariana, o sea que tu hermana vive en Bucios o está también de visita. Yo vine todo el mes de junio acá, escapándome del frío porteño, que cada vez lo tolero menos. Y mi hermana vino la última semana a acompañarme un rato y a compartir. Que sacábamos cuentas con mi hermana. ¿Vos sabés que no viajamos solas las dos desde que teníamos yo 29 años y ella 27? Así que hace bastante. Hace 28, 27, 28 años, sí, que no se daba una circunstancia así, ¿no? De viajar con una hermana. Así que disfrutando un montón de su presencia, de las charlas, las caminatas. Un momento bonito. Mariana, hablemos de Brasil, porque ya estás ahí. Te fuiste, para los que conozcan un poco la vida de Mariana Travasio, que es una de mis escritoras preferidas en español, así que lo que tengo de ella lo leo. Bueno, ahí les voy a contar después la historia, pero nosotras ya nos conocíamos fuera de cámara, como podríamos decir hoy día. Pero tú te fuiste súper chiquitita a vivir a Brasil a los 2 años y por lo que estuve averiguando, estudiaste en un colegio francés, y lo cual... Tus primeras lecturas o el Netflix de tu infancia, como lo dijiste en algún minuto, fueron en portugués o en francés. Pero antes de pasar a eso, ¿qué se siente? Porque tú has vivido en 2 países. Llegaste muy pequeña a Brasil y te fuiste adolescente de vuelta a la Argentina. ¿Qué es Brasil para ti? ¿Sabes qué? Este es un tema que no solamente me atraviesa desde lo más hondo, te diría, Karen, sino que es un tema sobre el que tengo que volver permanentemente, ¿no? Yo creo que de hecho la última novela, Quebrada, es un poco pensar todo el tiempo el tema del arraigo, el desarraigo, las migraciones, los exilios. Es un tema que a mí me interpela largamente, porque claro, yo nací en Rosario, a los 2 años mis padres decían mudarse a San Pablo. Mi crianza en San Pablo, yo era hija de argentinos. Entonces, si bien te diría que ambas lenguas, el portugués y el español, fueron como... se me amalgamaron, ¿no? De entrada. Sin embargo, claro, estás como transportada a otro territorio, te criás en otra cultura, y encima en un colegio francés. Era raro porque no teníamos portugués, era solo francés, no era como el liceo de Argentina, que es franco-argentino. Allá era solo francés, entonces era como un enclave, ¿no? Era como todos compañeros suizos, belgas, franceses. Entonces fue una infancia y muy errante además, porque todo el tiempo se revisitaba a la Argentina para visitar a los abuelos. Mi papá era rosarino, mi mamá porteña, entonces volvíamos a Rosario, volvíamos a Buenos Aires. Ubiquémonos, hablamos del siglo XX, de la década del 70, hablamos de viajes entre 2 dictaduras. Mamá nos habituaba a... bueno, nos comunicábamos por carta, no había el teléfono en las casas, ¿no? Es decir, era una rareza tener un teléfono en la casa y el llamado internacional era carísimo. Entonces, la comunicación, la lectoescritura, te diría, vos que traías esto de la biblioteca, ¿no? Y la comunicación, lo que sería por ahí un WhatsApp, porque la verdad que era la carta, y mi mamá nos habitó mucho en eso de sentarnos, esperar al cartero, lo esperábamos así en la ventana, a la hora que venía, y el cartero venía con su bolsita llena de cartas, ¿no? Entonces, mi hermana y yo ahí esperando. Y después la actividad de la tarde era abrir carta por carta, leerla y responder. Y yo creo que esa es la primera escritura narrativa, tal vez, ¿no? Porque vos no le respondías igual la carta a la abuela, que a la prima, que a la amiga, ¿no? Es como acomodabas, narrabas tu vida, bueno, y leías las noticias familiares a través del papel. Digo, es como... había mucho eso, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta un poco, te decía, para mí quedó como una pregunta, por un lado por la lengua misma, te diría, que yo hay cosas que todavía las pienso en portugués, cuando vengo acá empiezo a pensar, me desprendo del español, entonces es como empiezo a pensar en portugués. Son lenguas vecinas y sin embargo
te invitan a pensar cosas de otra manera, porque cada lengua es una cosmovisión, ¿no? Y entonces no sé, porque hay un cuento de Juan José Saer que se llama Medio Borrar, que a mí me gusta mucho, me interpeló mucho en su momento, donde uno de los personajes, Tomatis, hablando del exilio, distingue lo que es el exilio del adulto del exilio del niño, ¿no? Porque por ahí el adulto añora, ¿no? Tiene que añorar, a pesar de lo cual, Saer tiene algo hermoso ahí en ese texto, porque dice que cuando uno se exilió un cierto tiempo y ya te apropiaste del territorio que te cobijó en ese exilio, dice, no va que cuando uno vuelve, dice, no va que viene el extranjero y se instala con uno en la tierra natal, dice él, ¿no? Porque traes algo. Pero dice que el niño, cuando uno viaja de chico, uno se cría en otra parte de niño, dice, se le ensanchan las fronteras, ¿no? Entonces, para responderte te diría, a mí me pasa que yo no sé cuál es mi tierra, que yo no a ver, te lo grafico así, yo de chica acá era argentina porque era hija de argentinos, y cuando iba a Argentina era brasileña porque tenía otras cosas, ¿no? Un algo diferente. Entonces, bueno, quedas un poco así, te diría que quedas un poco desarraigado, ¿no? Un poco preguntándote por esto, por las raíces, Me acuerdo de cuando escribí Quebrada, no me acuerdo quién, trajo una frase de García Márquez de 100 años de soledad, que decía que uno no pertenece a una tierra hasta tanto uno no tenga un antepasado enterrado allí, ¿no? Entonces, un poco y son cosas que me doy cuenta a posteriori, pues yo escribo como muy, me dejo ser en la escritura, después me doy cuenta de las cosas que aparecieron, y un lector de Quebrada me decía, bueno, pues claro, están los muertos y que uno hasta que no entierra y cómo vamos a hacer y si no te vas. Bueno, pero hay algo ahí de la migración, del desarraigo, de la pregunta por la tierra, de la pregunta, bueno, por el origen, por los orígenes, en fin, que está vigente en todo el tiempo. Siento que me acompaña constantemente como pregunta, porque también creo que escribir es eso, es como instalarse en la pregunta, no como intención de respuesta. Yo a esta altura de la vida no tengo muchas más dudas que a los 30 y muchas más preguntas y muchas menos certezas. Y creo que es eso, es poder evitar la pregunta, ¿no? Sin que te angusties mucho, porque en realidad uno busca respuestas, ¿no? Pero en algún momento te resignás y decís, bueno, por ahí el camino es instalarte en la pregunta, no necesariamente buscando una respuesta, ¿no? Mariana, lo que no me quedado claro es por qué se fueron a Brasil con tu familia. Mi padre era ingeniero. Cuando yo nací, él vivía en Villa Constitución, que es un pueblito cerca de Rosario. Trabajaba en Asindar, una fábrica de acero que está allí, en Villa Constitución. De hecho, nací en Rosario porque no nací en Villa Constitución, pero ya vivían mis padres en Villa Constitución. Así que me fueron a tener a Rosario, donde vivía mi abuela paterna. Pero así que yo viví los primeros 2 años en realidad en Villa Constitución. En la fábrica, dentro de la fábrica, de hecho, en Asindar, que tenía los albergues para solteros y casados. Es decir, se vivía ahí adentro, ¿no? Adentro de ese complejo. Y nada, en una época, bueno, 1970, yo nací en el 67. En el 70, en San Pablo en particular, fue un polo industrial muy grande, se desarrolló mucho la industria. Y a papá le ofrecieron, buscaban ingenieros, básicamente. Entonces le ofrecieron, había un montón de rosarinos migrando a San Pablo, porque era un lugar de trabajo, básicamente, ¿no? Y bueno, fue un rosarino primero y otro rosarino después, y los rosarinos ingenieros terminaron siendo una especie de comunidad que fue migrando hacia Brasil por trabajo, en realidad porque ofrecían muy buenas condiciones de trabajo allá, y bueno, dejó a Asindar y fue a trabajar allá a una empresa. Así que fue por trabajo, básicamente. Y mamá, que era abogada, fue todo un tema, pero bueno, yo tenía 2 años, mi hermana tenía 4 meses, y en sí a papá le ofrecen un contrato por 2 años. Entonces mamá dice, bueno, tengo las hijas chicas, interrumpo mi estudio jurídico, que estaba en Buenos Aires, no en Rosario. La vida de ellos era muy nómade, porque papá estaba en Villa Constitución, pero mamá trabajaba en Buenos Aires, así que se veían los fines de semana.
Y bueno, mi mamá dijo, por 2 años voy, pero bueno, los 2 años fueron 14, así que fue un montón de tiempo. Pero bueno, fue eso, fue por trabajo básicamente. Lo difícil era cruzar la frontera, de verdad te digo, en la década del 70, porque entre las dos dictaduras yo hoy veo un uniforme y creo que me agarra, es como una aversión que tengo muy grande por el terror. Papá se ponía lívido en la frontera, yo me acuerdo siempre, cuando cruzábamos, paraban infinitas veces, ¿no? Y me acuerdo de la lividez de papá. A mí me quedó como es algo corporal, de lo que no me pude sustraer, ¿no? Ni aún hoy. Le tengo una infinita aversión a cualquier cosa que sea así como, que me remita a aquellos tiempos, ¿no? Muy duro. ¿Y cómo fue para ti, Mariana? No es regresar a Argentina, es volver a vivir en Argentina. ¿Cómo es esa experiencia para una joven adolescente? Sí, bueno, en realidad yo tuve 2 regresos. El primero fue a los 10 años. Mamá se cansó de Brasil, papá no. Así que mamá vino con nosotras cuando yo tenía 10 y mi hermana 8. Vino para acá. Lo que pasa es que como papá quedó en Brasil, vivíamos medio año en cada país. Y eso se mantuvo hasta los 18, 19. O sea, hasta que papá volvió definitivamente. Hasta los 17, 18. Hasta que papá volvió definitivamente a la Argentina. De modo que vivíamos, era raro, porque estábamos acá el tiempo de académico indispensable y pasábamos en Brasil el resto del tiempo. Yo me acuerdo que la primera pregunta que le hice a mamá cuando a los 10 años nos pasan de un liceo al otro fue: mamá, ¿por qué nos traes a vivir a un pueblo? La dimensión de Buenos Aires para mis parámetros infantiles era un pueblo, porque San Pablo es 4 veces Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa fue la primera pregunta, ¿no? Para mi sensación era que me achicaban el territorio, como que vivíamos en un lugar que era... La verdad que Buenos Aires tenía una escala mucho más humana que San Pablo, y más para la mirada de un niño, ¿no? Así que esa fue la primera pregunta. Lo siguiente que me impactó de Buenos Aires, debo decir de los 70, ¿no? Además, fue la pacatería. Brasil era como un territorio de mucha más libertad para mí. Los ojos de la gente, cómo te miraban, cómo opinaban de cómo te vestías, de cómo hablabas, de esa mirada inquisidora, ¿no? Había una cosa muy pacata en Argentina, y yo eso lo sufrí mucho de chica, mucho. Fue una adaptación muy difícil, ¿no? Y a la lengua también, porque en ese liceo nos alfabetizaron en francés y lo único que nos enseñaban de gramática era en francés. Entonces, claro, el encuentro con la escolaridad en español era muy complicada porque era una lengua que hablábamos, pero que no sabíamos escribir. Entonces, me acuerdo de escribir IVA con H, por ejemplo. Era muy difícil como pasar a la escritura de la lengua madre, ¿no? Paradójicamente. Pero me costó mucho. Odié volver volver no. Porque no volví, porque además no había vivido en Buenos Aires, ¿no? Como el arribo a Buenos Aires fue muy costoso. ¿Y cuánto tiempo te tomó sentirte argentina? En el sentido no de sentirte argentina, sino de sentir que pertenezco aquí. No lo siento. ¿O nunca no lo sientes? No lo siento, no lo pude sentir nunca. No lo pude sentir nunca respecto de ninguno de mis lugares, te diría. Ni de Rosario, ni de Buenos Aires, ni de Brasil, San Pablo, como lo quieras llamar. Por eso te digo que es esa sensación un poco, muy entrecomillado, un poco apátrida, ¿no? Pero es como, la verdad que Rosario sí, son mis raíces, es donde se crió mi padre, es donde estaba mi abuela. A mi abuelo paterno no lo conocí, pero nunca fue mi ciudad, ¿verdad? Era donde yo... Pero sí estoy muy anudada a Rosario porque era donde he pasado algunos veranos de la infancia y eso marca mucho. Entonces sí que Rosario me trae unos recuerdos infantiles que aparecen, incluso a veces se cuelan en esos recuerdos de la casa de la abuela, las tardes lentas del verano, los mosquitos, el Parque Independencia. Tengo muchos recuerdos, pero claro, no los veranos de la infancia, que viste que se hacen eternos. Entonces claro que estoy anudada a Rosario, pero yo nunca fui de Rosario. Vos me llevás a Rosario y no te puedo decir es mi ciudad, porque incluso me pierdo, ¿no?
Y San Pablo no la revisité más tampoco, y nunca fue mi ciudad porque fui una argentina criada, así, fui una brasileña de padres argentinos, si querés, ¿no? Entonces, yo tampoco era de ahí porque tenía una cultura diferente, porque comíamos diferente, porque comíamos en diferentes horarios, porque la cultura era otra. A pesar de que sí me arraigué mucho a Brasil, mucho. Es donde me siento más cómoda, tal vez. Y tal vez porque fue el país de la infancia, ¿no? Y Buenos Aires, mirá que es donde más he vivido, mucho. Y sin embargo, nunca me sentí porteña, nunca pude apropiarme del todo. Te diría que sí, tal vez en la ciudad es donde más estuve. Por lo tanto, debería decir, me siento porteño, pero te mentiría, porque no me pasa eso. Me siento una... ¿Y nunca, Era en Buenos Aires. nunca intentaste vivir en Brasil de adulta? Bueno, estos viajes que estoy haciendo, que hice el año pasado y que hago ahora, es una exploración de eso, tal vez incluso una exploración de la lengua, porque también me anda pasando que estoy con alguna dificultad con... Bueno, no, a ver, me sentí muy cómoda escribiendo en mi lengua madre, que es mi lengua madre, sin duda es el español, el castellano, pero ando con necesidad de explorar si no podría tal vez escribir en portugués, ¿viste? Estoy como un poco ahí encabalgada, hablando de lo que hablábamos hace un rato, de esto de instalarte en una pregunta, ¿no? Estoy con la pregunta, siento yo en la cabeza, de tal vez querer en algún momento explorar si podría, tal vez no podría, no lo sé, escribir en portugués, ¿no? Así que bueno, es como, estoy así, como en un momento de mucha pregunta. Pero sí que tu pregunta es muy profunda para mí, porque yo nunca tuve una respuesta y porque de verdad que no me apropié nunca de ninguno de estos territorios completamente. Por eso lo puedo responder o o sea, en mi cabeza lo puedo pensar en tanto que lengua. Yo sé profundamente que mi lengua madre es el castellano. Sí, yo sé que ese... Pero no lo viviste así cuando volviste a la Argentina, porque si me escribías IVA con H, es tu lengua materna, pero en realidad la tuviste que volver a apropiar. Hay un proceso de apropiación, porque en ese minuto para ti tu lengua materna era el portugués. Y sí, el francés te diría, porque académicamente... El francés. Porque mi lengua era académica y que nunca me pude apropiar del todo, pero mi lengua académica era el francés. Porque vos pensás que te mandan a una escuela que lo único que tenés de lectoescritura en primer grado, ¿no? Y estás todo el día con profesores franceses, preceptores franceses, compañeros franceses, y te enseñan a escribir en francés. Entonces, cuando yo quería escribir tanto en portugués como en español, yo no sabía escribir esas lenguas. Las podía hablar, pero era oralidad pura. Y las hablaban, digamos, correctamente, las pronunciaba correctamente. Pero era oralidad, no había escritura en esa lengua, ¿no? Es como, imagínate, no sé, una comunidad ágrafa. Bueno, la hablan, pero no la escriben. Entonces, y lamentablemente el liceo de acá no tenía... En cuarto grado te ponían 2 horas semanales de portugués, que yo las recuerdo y eran muy buenas clases de gramática y me agarré de eso, de ese poquito que tuve. Y el castellano lo aprendí, sí, cuando me fui a Argentina, en la primaria, que bueno, a cachetazo limpio, pero enseguida me apasioné por mi lengua madre, por la escritura, porque esto que vos traías al principio, cuando yo leía en Brasil no había, mamá y papá no se mudaron con la biblioteca, entonces compraron libros en portugués. O sea, en casa había libros, había 2 colecciones, una de literatura universal y una de literatura infanto-juvenil en portugués. Eso era la biblioteca de Brasil. Era corta, era lo que habían comprado cuando se mudaron. Y me acuerdo que apiladitos abajo había unos libros que ellos llevaron, que eran del Séptimo Círculo, que era una colección de policiales que organizaban Borges, Bioy Casares, bueno, que es preciosa, y libros de Agatha Christie, y libros de Isaac Asimov. Eso había no, los de Isaac Asimov estaban en portugués. O sea, en castellano había el Séptimo Círculo y Agatha Christie, era lo único que había. Y así que nada, eso. Y después la biblioteca del liceo, que ellos tenían el hábito de pedirle a todos los chicos que sacaran un libro por semana y después lo devolvieran, ¿no? Entonces, el libro semanal estaba en francés y el resto de los libros estaban ahí en portugués. Pero cuando yo a los 13 años, Karen, me encuentro por primera vez con el castellano en forma de literatura, que mamá viene a casa un día
con 2 libros. Uno era 100 años de soledad y el otro La Casa Verde de Vargas Llosa. Eso fue lo primero que yo leo literario, sin no libro escolar, digamos, no en castellano. Yo ahí los ojos no me alcanzaban. Es decir, ahí es donde a mí se me produce el quiebre y a partir de ahí yo no puedo dejar de leer. Me agarra la voracidad, porque hasta esa edad yo leía, te diría, ¿viste esa lectura? Bueno, cuando yo el Netflix, o sea, era mi entretenimiento. Vos pensás que no había, la televisión era muy cortita la transmisión, en blanco y negro, un televisor chiquito. No era hoy, ¿no? Lo audiovisual no poblaba. Entonces, yo me encerraba en el cuarto de leer Dickens, Poe, Hemingway, lo que había en esa biblioteca que te cuento, Colette, no sé, como novelas infantiles que sacaba del liceo, esas cosas. Pero cuando me encuentro con 100 años de soledad, yo no me olvido más, fue un verano, me entro a casa con eso. Mi posición natural a partir de ahí era boca abajo en la cama leyendo. Y no querés venir al parque, no querés... No, le digo, yo estoy acá en mi mundo. O sea, a partir de ahí entré en mi mundo. Y era lectura y de avidez, y me agarró... Claro, como me regaló Vargas Llosa y García Márquez, yo leí todo lo que encontré de García Márquez y Vargas Llosa. Cuando lo agoté, empecé a buscar, y empecé con Donoso, con Alejo Carpentier, con Rulfo. Fueron mis primeras lecturas de Cortázar, de Borges, y a partir de ahí fue toda literatura latinoamericana, de los 13 hasta los... para siempre, o sea, para toda una etapa hasta los 20, te diría, fue como agotarme y agotarlos en leer obra, porque además, a partir de ahí y hasta el día de hoy, cuando una pluma me deslumbra, digo, esa avidez, te la comes. Dame más, quiero más de esto. Mariana, hablemos de que es súper interesante. A mí me encanta cuando entrevisto a escritores que han tenido múltiples formaciones. En Letras Libres, que ahí hay un perfil maravilloso, una entrevista que te hacen buenísima, tenías la duda de si estudiar letras, psicología o filosofía. Sí, es cierto. Sí. Dices que le tenías una gran admiración a la literatura, pero me daba mucho pudor, miedo. Sí. Así que dije que voy a estudiar psicología, que ahí sí voy a poder. Estudiaste psicología y te especializaste en psicología forense. Escribiste un manual de psicología forense de casi 600 páginas. Sí. No sé lo que significa eso, no tengo la menor idea, pero suena a un tocho, algo grande, como dirían los españoles. Se te abre la psicología y además en forense. Es una decisión bastante atípica, ¿no? Sí, en realidad me dediqué siempre, en mi etapa de ejercicio profesional, tanto a la clínica como a la psicología forense. O sea, eran dos esferas que transité con la misma intensidad. Incluso di clases de clínica de adultos en la facultad y también de psicología forense. O sea, eran como un poco las dos áreas. Yo te diría que termino abandonando la profesión por haberme dedicado casualmente a la psicología forense, por una invitación, viste eso de que cursás una materia, te invitan a ser docente y te metés y después te apasiona y después... Que siempre mis trabajos de investigación en el área tenían mucho que ver con el análisis de lo discursivo, de esa interrelación entre el discurso psicológico, psicoanalítico, el discurso judicial, forense, ¿no? Era como a mí me hacía mucha pregunta eso, el discurso forense, jurídico, era como, todo el tiempo me hacía pregunta, ¿no? Porque no, el ejercicio forense, que es la pregunta que... Primero, ¿qué es la psicología forense? Yo entiendo lo que es psicología y entiendo lo que es forense, pero no entiendo dónde está el cruce. Bueno, básicamente son las preguntas que te dirige un juez. Viste que hay peritaje, hay peritos. Vos, no sé, hubo un choque y el juez le pregunta a un ingeniero, bueno, escúcheme, este auto que está chocado así, de cómo la velocidad, quién, cómo, bueno, no sé, para aclarar algo, ¿no? Y es lo mismo, es decir, que hay fueros, entonces, bueno, tenés en penales un tipo de laburo, en civil es otro, en laboral, en fin, hay como... Pero bueno, son preguntas que dirige un juez, según los fueros, para aclarar alguna cuestión a un perito, que en este caso es psicólogo. Así que básicamente es eso, las respuestas que uno puede... Las respuestas, muy entre comillas. Hoy yo me pregunto con qué tupé me dediqué a eso, ¿no? Porque no quería responder nada. Pero bueno, hay un momento de la vida... También, Karen, que fueron mis 30, te diría mis 20 y pico, 30 y pico. Hay momentos de la vida
que hoy la miro y digo, mira vos, ¿no? Con qué certidumbre yo era capaz de transitar la vida a los 30 y pico, ¿no? Me sentía como ¿viste la sensación de yo sé algo del mundo? ¿Viste? Estudié, Bicho paloma. me recibí, me formé, me especialicé, entonces te erigís en yo sé. Entonces pregúntame, ¿qué me querés preguntar? Yo te voy a responder, ¿no? Que hoy te diría, no podría hacerlo, porque no sé nada, no tengo la menor idea de nada, de absolutamente nada. Son más preguntas todo el tiempo, ¿no? Mariana, ¿y cuándo empieza la crisis? La crisis para decir hasta aquí llego en la psicología forense y realmente persigo este sueño o esta pasión, Sí. dedicarme profesionalmente a la literatura, siendo que no venías del mundo de la literatura, solamente una lectora y... Claro, sí, un poco lo que vos decías, ¿no? Cuando yo le tenía, bueno, como uno cuando se fascina mucho con algo, te da un poco de miedo, decir, no, el gimnasta ruso, que yo no voy a poder llegar ahí, yo no soy capaz de eso, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a ser profe de educación física, no sé. Es como un poco algo, la sensación era un poco esa. Mira, el recuerdo que tengo es un día, yo empecé a trabajar demasiado en psicología forense, entonces me llegaban casos cada vez más trágicos, cada vez más pesados. Y me acuerdo de volver un día del cuerpo médico forense que había peritado una secta que abusaba menores. Y había tenido muchas entrevistas de esas, ¿no? De abuso sexual de menores. Y llegué a casa, mi hijo mayor era chico en ese momento, y me acuerdo que empecé a marcar el cochecito con mi hijo pequeño para dormirlo. Y yo estaba así, ¿viste? Estaba como... Me acuerdo de mirarlo a mi marido y decirle, me voy a caminar. No, me fui a caminar. Y ahí dije, bueno, creo que ya yo toqué fondo, es decir, yo ya no... A ver, yo creo que este desvío de la escritura... A ver, dejar de escribir, no de escribir, digo, empecé con las cartas como narrativa vital, seguí todo el tiempo mío de ejercicio profesional de escritura pura, porque como estaba en el Instituto de Investigaciones, escribía artículos para la revista, escribía informes periciales, escribía el manual, siempre escribí. Lo que pasa es que la escritura académica, como tiene un formato, ¿no? Y tenés que responder al referato y a esto y al otro y la sinopsis y el pie de página, entonces me daba un marco de escritura que a mí me daba seguridad. Yo decía, bueno, acá me puedo manejar, puedo expresar una idea pero hay un formato, ¿viste? Que me contiene. Me daba eso que me daba pánico escribir fuera del formato. Pero bueno, creo que llegó un momento donde esa escritura se me habrá acabado esa escritura, pienso yo. Es decir, ese modo de escritura me tocó fondo. Ya no quería escribir informes periciales, ya no quería responder nada a la justicia de ningún tipo, ya no tenía respuestas para dar, ya... Pero renunciaste de un día para otro. ¿Cómo fue esa transición? Sí, un día dije, bueno, este día que te cuento, que es el recuerdo físico que tengo es que decir, Yo pensé que me ibas a decir, me puse a amasar, porque... No, el cachecito, porque yo vivía en un departamento que era doble circulación, entonces para dormirlo a mi hijo me acuerdo que yo entraba por el escritorio donde estudiaba, pasaba por un pasillo entre dormitorios y volvía al living. Y era un circuito que ponen los vecinos de abajo, pues era un círculo pequeño, digamos, no tenía muchos metros, pero en ese momento era, si no querías bajar a la calle era en un quinto piso, era esto, era como... Y entonces y a veces, ¿no? Y así, y para que se duerma. Y ese día yo estaba, que caminaba, que era hacia surcos en el piso de madera de ahí. Entonces me acuerdo que llegué tan cargada, digamos, que le dije a mi ex, le digo, bueno... no sé, hacer las surcos vos, yo me fui a la calle, estaba aire, no podía, es como, fue tan pesado ese día laboral que es como que llegué a casa, entré y empecé con esto que dije, no. Y ahí creo que fue como el primer quiebre, y el segundo quiebre fue esto, creo que parte de esa crisis fue, ¿te acordás que vos querías escribir cuando tenías 17? O sea, en ese momento que vos trajiste hoy tan amablemente de la pregunta. Porque yo leía en esa época, psicoanálisis me encantaba, leía Nietzsche era como me rompió la cabeza a los 17, era como no podía parar, así como no podía parar de leer literatura tampoco. Entonces psicoanálisis, filosofía y literatura eran lecturas que me habitaron ahí en esa etapa tan
tan decisoria también, tan fuerte, porque es una etapa de búsqueda, ¿no? De identidad. Vos, en ese momento del final del colegio, porque, digamos, la adolescencia media, que es a partir de los 14 hasta los 16, hay un momento que algo te interpeló, algo te hizo pregunta, y es donde, y está todo ese deseo tan vivo, ¿no? De esos años. Pero a mí me interpelaba todo, la verdad es que yo leía a Freud y estaba perpleja, ¿no? Y leía a García Márquez y estaba perpleja, y leía... Pero eso es un problema. Sí, tenía esa triple perplejidad en ese momento. Claro. Creo que me decidí por lo que me daba menos miedo, te diría, que me colmó, porque fui muy feliz, o sea, le dediqué, fue muy... Mi etapa de ejercicio profesional y docente y todo, la verdad es que fue muy intenso y fue de mucha dedicación. Yo ahí no transité esos años con duda de, los transité, como te digo, con la convicción de yo sé, viste, esa onda, como estaba convencida. Pero creo que al cabo de un tiempo me agoté en esto que te cuento, que ya no... Yo no tengo respuestas para dar. Esto es todo mentira. Es como, era un constructo, era una ficción. ¿Pero tuviste inseguridades, Mariana, en este proceso? ¿Preguntas, inseguridades, arrepentimiento? En el proceso del nuevo, esto de la escritura, es lo que te digo, a partir de los 40 yo ya no sé nada. O sea, yo ese yo sé me duró los 30. O sea, me recibí a los 23, me habrá durado 17, 15 años, no sé, la sensación de yo sé algo de esta vida, ¿viste? Nunca más la tuve. Por eso yo digo que escribir es habitar la incertidumbre, escribir es aprender a sostener la incertidumbre, porque vos empezás un texto y nunca sabés si ese texto va a prosperar o no. Escribir es un naufragio constante y además es un naufragio con la lengua. Vos sabés que la lengua no va a dar cuenta de lo que vos querés decir. Vos sabés que la herramienta del escritor no alcanza. Vos sabés perfectamente eso. Y acá te cito a Bolaño, otro admirado y querido chileno, que es cuando él lo entrevistan y él dice, la literatura se parece bastante a la pelea de los samuráis, porque un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo y sabe de antemano que será derrotado. Entonces, saber que serás derrotado y tener el valor de salir a pelear, eso es la literatura, ¿no? Eso dice Bolaño y es exactamente lo que nos pasa, porque ahí podemos ir a un ensayito de Stevenson que dice, mirá, la verdad, la herramienta con la que trabajamos, o Pascal Quignaz, que es un autor francés que quiero y admiro profundamente, pero la herramienta, a diferencia del pintor, del músico, el escritor tiene las palabras, es un material gastado, es el mismo material con el que vas a comprar un kilo de papas a la verdulería. Es decir, cómo hacer arte de eso, cómo trabajar, cómo buscar una estética con ese material gastado, sabiendo además que hay cosas, esto es mío, que no están hechas de palabras. Hay emociones que no están hechas de palabras, están acá, son del cuerpo. Pasar el cuerpo a la palabra, ¿no? Y yo cada vez me doy cuenta que tanto se escribe desde el cuerpo, desde sensaciones, desde la sinestesia, desde cosas que son intraducibles a palabras. Entonces, lo intraducible de lo humano a palabras, esa imposibilidad es con la que trabajamos todo el tiempo. Entonces, hay una frustración, hay un naufragio, ¿no? Yo entiendo la escritura como una deriva, como un naufragio y como aprender sobre todo a no ahogarte en ese intento. Decir, bueno, ¿cómo sostengo el naufragio? Porque es un naufragio y no hay puerto, no hay dónde llegar. Es la navegación misma. Entonces, no hay a dónde llegar, no hay un puerto seguro, no hay un resultado, no hay, viste, no sé, si vos decís, no sé, una cuenta matemática, decís 2 más 2 da 4, acá no, nada da 4. Entonces, es todo el tiempo la incertidumbre. Mariana, pero hablaste de, mal no recuerdo, que la psicología forense busca responder palabras y la literatura preguntas, y la literatura, a mi parecer, tiene esta cosa que nos lleva a hacernos más preguntas y también es la búsqueda de las respuestas, es como algo circular. ¿O tú ves que es solamente hacerse preguntas? ¿Qué es la literatura en ese sentido? Bueno, a ver, para mí personalmente, como la entiendo yo, sí, te diría, es habitar la pregunta, es decir, es aprender que no hay respuesta, es aprender que lo que podés hacer es profundizar en la pregunta, desbrozarla un poco más, bifurcarla, ahondarla, aprender la pregunta. Es
sería eso la respuesta. Es decir, es como ir pudiendo profundizar cada vez más la pregunta, complejizarla más. Jamás, por ejemplo, como lectora, ¿viste esa literatura, esos cuentitos o esos textos que son como redonditos, que están como sobreexplicados? Hay en el narrador, Walter Benjamin, plantea bastante esto, bastante bien, que es, dice él ahí, la mitad del arte de narrar consiste en liberar a la historia de explicaciones, ¿no? Entonces, ¿viste esos textos que están como sobreexplicados, como si el lector fuera un tarado que no va a entender un carajo y tenés que explicarle todo y está como cerradito, ¿viste? Ahora, a mí en tanto lectora me divierten más los textos que cuando los cierro digo, ay, ¿no? ¿Y ahora? Como que, y que me queda la pregunta reverberante. Entonces, como disfruto de eso como lectora, supongo que también entiendo la escritura de esa manera, y entiendo la literatura eso como un estado de pregunta, no como un estado de respuesta. No pretendo que un texto me responda, sí pretendo que me instalen una pregunta bien hecha, ¿no? Porque también, digamos, para poder reflexionar, porque la vida es reflexión, o sea, la vida es, si algo no tiene respuesta, no hay como, es más, la ciencia a mí me da como mucha ternura, si querés, ¿no? Es como, el otro día hablaba con mi hermana de eso en la playa acá, el encuentro entre poesía y ciencia, ¿no? Que hay un libro de Osvaldo Picardo que poco aborda el lenguaje, ¿no? Científico y poético, y que tanto se parecen, porque es como que son porfías. La porfía humana de salir de la cama a mí me interesa. Es decir, si vos pensás, a ver, te lo pongo rápidamente como en un ejemplo simple, pero vos ponele, vivimos en un planeta y vivimos en un sistema solar, y el sol vos sabés que muere, o sea, vos sabés que el sol se va a apagar y no va a haber más, con lo cual todo el sistema solar no existe más, con lo cual ni las pirámides, nada lo que es, nada, no va a quedar nada. Entonces vos decís, ¿qué sentido tiene salir de la cama para escribir un texto o para construir una pirámide o para lo que sea, si de toda esta cultura, de todo, no va a quedar nada a la larga, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Y sin embargo, a mí de lo que me parece más poético de la especie es que salimos de la cama, le damos un sentido y escribimos, leemos, pintamos un cuadro, componemos una música, nos preguntamos algo y los científicos tratan de responder. ¿Qué carajo es aquella galaxia? ¿Qué es esto? ¿De qué te moriste? ¿No? Y hay como cosas muy humanas. Por ejemplo, hay un texto mío que, una pregunta, por ejemplo, una tía de mi mamá, pero que tenía la edad como si fuera una prima, falleció, ¿no? Un día. Entonces fuimos al velorio, en un lugar tristísimo, muy frío, horrible. Esta mujer, yo la acompañé días antes al velorio del marido, había muerto, con el cual había compartido 60 años de vida conjunta. Salvador se llamaba él. Entonces voy al velorio de Salvador, invierno horrible. La abrazo a Beba, esta prima tía de mi mamá. Beba, bueno, me dice, la vida yo ya estoy, si se murió él, pero yo... Ella, en un frío horrible del invierno, lo entierra al marido, después de esa noche tristísima, muy fría, pasa mucho frío, le ofrecían té, no quería nada. Una sobrina, porque la única hija que habían tenido había fallecido, la acompaña a su casa, a su departamento, y ella le da un té y dice, me voy a dormir, me voy a acostar. Y Beba se acuesta y se muere. Instantáneamente, o sea, se acuesta y no se despierta más. Entonces, a ver, si vos me decís, bueno, la pobre señora que era mayor, tomó frío, se agarró una neumonía, se murió a la semana, a los 10 días, al mes. No, ella dijo, para mí ya está, lo dijo a las 3 de la mañana, y ella a las 3 de la tarde había fallecido, ¿no? Entonces, estas cosas que uno... es como cuando Borges hace esta clasificación creo que Borges lo dice mejor que nadie, en realidad, esto que intento decir, que es la porfía del hombre, ¿no? Cuando él dice, bueno, los animales se pueden clasificar en los que pertenecen al emperador, los que de lejos parecen moscas, los que rompen jarrones, bueno, esa arbitrariedad, esa necesidad nuestra de ordenar el caos, ¿no? Mariana, pero una pregunta, ahora que te estoy escuchando, hay varias preguntas, pero ¿hay antecedentes literatos en tu familia o tú eres la primera? No, a ver, mis abuelos maternos leían mucho. Mi abuelo escribía obras de teatro, mi abuelo materno. Ah,
Y mi mamá nos crió a mi hermana y a mí. Mi mamá es el ser humano que tiene, yo siempre digo que tiene una memoria prodigiosa, o sea, pero... Como tú, porque tu memoria es prodigiosa. Yo te escucho. La mía es un remedio de lo que es la memoria de mi madre. Vos no sabés lo que es una persona que se te pone a recitar Siglo de Oro español, como se pone a recitar tangos, como se pone a recitar gauchesca, lo que quieras, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, lo que se te ocurra, pero no te recita la primera o la segunda estrofa, el poema es completo, sin fallar, es decir, tiene una biblioteca en la cabeza, y nos crió a mi hermana y a mí, recitándonos, pero además hasta retándonos con el Martín Fierro. Los hermanos eran unidos porque esa es la ley primera, si entre ellos se pelean, así que hasta eso, ¿no? Entonces, sí hubo mucha cadencia oral, por eso vuelvo al oral, no todo el tiempo, pero hubo mucha cadencia oral de las poesías. Aparte, mamá no solamente, ella dijo que ella es abogada, pero dijo que ella hubiera querido ser actriz. No solamente recita y recita García Lorca y vos escuchás a Lorca, es decir, es una actriz recitándote a Lorca, ¿no? El romancero gitano, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, ¿no? Entonces, nada, mamá era eso todo el tiempo, te recitaba gauchesca, qué sé yo, Estanislao del Campo, ¿no? Así que era como mucho eso. Aparte te lo trae en una charla, me acuerdo mi hija le decía que un novio la había gosteado, entonces mamá dice, ¿qué es gostear? Bueno, que desapareció. Entonces te sale con Estanislao del Campo y con un poema que dice algo así como, ¿no ha visto usted un yesquero loca, una chispa salir y como dos varas seguir? Pues de ese modo Parceo desaparecen las estrellas a morir, ¿no? Es como te sale con cómo desaparece una estrella de un poema gauchesco para explicarle a la nieta por qué es gostear, ¿viste? Como te sale con eso. En una entrevista en el blog Horas Robadas, comentas la necesidad imperiosa que tienes de escribir constantemente en café, bares, cruceros, todos en pedacito de papel. Sí, ¿Es así? acá en cuadernos, sí. Sí, no, pero a ver, eso es lo que dice Pascal Quiñás, que yo estoy muy de acuerdo para quien escribe o quiere escribir o qué sé yo. Pascal Quiñás dice, el tono no tiene una segunda oportunidad, ¿no? ¿Y con qué lo equipara Pascal Quiñás? Con la caricia amorosa. Él dice, si vos empezás una caricia amorosa en un momento dado, con tu amante, con tu pareja, con quien sea, y como no es el momento apropiado, la dejás caer para retomarla en otro lugar, en otro momento, 2 horas después, no se reaviva con la misma pasión, con el mismo encuentro, con la misma espontaneidad con la que se dio en ese instante, ¿no? Y él dice, usa esta comparación para hablar del tono en literatura. Él dice que cuando se da un tono de escritura, no hay 2 oportunidades. Si no lo tomás en el momento, ese tono exacto lo perdiste. Lo podés querer revivir, retomar como la caricia, pero no va a volver de la misma manera, ¿no? Entonces me pasa a mí de que vos me podés ver en cumpleaños, hoy con mi hermana en la playa, que escucho una frase, veo una escena, pero no es que escribo de esa manera, sino que son notas que tomo porque siento que si eso que estoy viendo en ese instante no lo capturo en el momento, sé que después voy a tener mucha dificultad en recordar y retomar lo que me conmovió de lo que vi o de lo que escuché, digamos, ¿no? Es eso. Pero ¿cómo organizas todas esas notas? Porque si estás escribiendo, tienes... ¿Sabés que no las organizo? Porque son notas a las que no vuelvo jamás. No las vuelves a mí. No, pero necesito anotarlas. Es como que el acto de anotarlas me las grabara, ¿no? Es como, ¿viste cuando te levantás a la mañana que si no anotás el cuento, no se lo el sueño o no se lo contás a alguien, te lo olvidaste? Bueno, sí. A mí me basta con que mi mano haga el ejercicio de escribir lo que vi. Ya es como que eso me lo grabó. Ya después no necesito volver al cuaderno. Son cuadernos a los que no vuelvo nunca. Tienen como... Mariana, para preparar esa entrevista, busqué muchísimo sobre tu vida personal. Sí. Y no había nada. No había nada. Sí. O sea, yo sabía que tú tenías hijos porque me lo nombraste, porque como nos conocemos de antes, pero ¿eso es una decisión personal o es algo que se te ha ido dando así a lo largo del tiempo? Hoy en día que la gente tiende a... Por publicar, vos decís en redes como cuestiones de índole personal. Pero no, también en entrevistas, o sea...
Yo recién me vengo a enterar que no sé si sigues casado o no, pero bueno, tienes dos Claro, hijos, pero en general se sabe muy poco de tu vida privada. sí. Bueno, sí, no es que haya ningún afán en particular, pero por ahí no son temas que se han dado. Pues, estuve casada muchos años, ahora estoy separada, tengo 3 hijos, pero bueno, son datos biográficos que no, digo, que son datos, es la vida misma, ¿no? Que va yendo, es como hablar de si estudié una cosa primero y después otra, pero creo que lo que por lo menos a mí, no sé, cuando hablo con alguien, ¿no? Lo que me dice algo de la persona es esto que estamos hablando con vos ahora, que es Claro, como muy profundo. Porque los otros son como datos biográficos que pueden ser eso como pueden ser otros, porque la vida en eso es bastante caprichosa y es bastante azarosa. Y a mí, ¿ves? El azar es uno de los temas que me encanta pensar todo el tiempo. Una vez vi una película, yo sé ver muy poquito audiovisual porque me cansa ver algo que se mueve en la pantalla, no, tengo poca paciencia, pero una vez vi una película a instancias de una colega escritora que me dijo que hablando de esto del azar, de cómo la vida se te acomoda a veces por las decisiones mínimas que tomás, ¿no? Cómo te interfieren después, o sea, cómo producen efectos y hacen que de golpe te casaste con uno y con otro porque abriste una puerta y no la otra. Es como, no sé, o te anotaste en una facultad y no en la otra, en mi caso, o bueno, claro. lo que sea. Entonces, eso tan azaroso, tan básico, ¿no? Bueno, es una película que la escena inicial, o la que recuerdo, es una mujer bajando apuradísima las escaleras del subte, del metro, y en una llega a agarrar el vagón, ¿no? Le entra al tren ese. Y en la otra, las puertas se le cierran en las narices y tiene que esperar el otro tren. Y lo que narra este cineasta es la vida de esa mujer, cómo se bifurca a partir de haber entrado ese tren o no haber entrado ese tren, ¿no? Que es lo mismo que yo te puedo decir, haberte anotado en psicología, en filosofía. Bueno, yo me anoté en psicología, me casé con mi ex esposo, que lo conocí en donde, en la facultad de psicología, me hubiera anotado en otra, mi vida, mis hijos, todo hubiera sido decisiones como, ¿no? Y esas cosas azarosas a mí me interpelan un montón, por ejemplo. Mariana, me encantaría saber cómo es tu rutina de trabajo. No tengo rutina, soy muy... ¿No tienes rutina de trabajo? No. No, soy muy indisciplinada, muy. Escribo cuando me viene para escribir, escribo y no puedo parar, y cuando no me viene no escribo y leo y no. ¿Y has pasado épocas que no puedes escribir? Obvio, claro, sí, pero son etapas que escribís en la cabeza, estás escribiendo de otra manera, ¿no? Es como, son escrituras... Yo mi sensación es que estoy escribiendo todo el tiempo, pero hay momentos que estoy escribiendo pensando y hay momentos que estoy escribiendo en el papel, son maneras de escrituras, creo. Sí, hay momentos que la cabeza está como pensando y no escribe, está como... No puede escribir porque no hay intelección mínima para ni siquiera explorar un lenguaje para eso, pero porque creo que uno trata de escribir como esto, lo que te conmueve, que para mí no está hecho de palabras y que hasta que lográs enfocar una escena... Por eso estas notitas de escenitas, que siento que a veces condensan. Por ejemplo, con los cuentos lo veo más claro, por ahí te puedo contestar más claro con los cuentos. Los cuentos para mí tienen como una urgencia, que es más del momento, que es esa notita que después se convierte en cuento, que es como aquello que vos viste o escuchaste, o sea, puede ser una oración o una imagen. La imagen tiene algo, viste, cuando ves un cuadro en un museo, ves no sé, una pintura, una foto, que vos recibís como el impacto todo junto. Está bien que se puede descomponer, pero te llega un impacto entero, ¿no? Que algo que te conmovió. Entonces, para mí muchas veces, como la literatura es diacrónica, como la música, ¿no? Tenemos el tiempo, son las artes del tiempo, a diferencia de esto otro que tiene la capacidad, como la foto, la pintura, de transmitirte toda una complejidad emocional de golpe, que después la puedes descomponer en la lectura del cuadro o de la foto, pero que en el momento te impacta, que vos decís, ¿no? Te genera una emoción entera, como si te pudiera, no sé, como una bala, es algo... Y en cambio la música o la literatura tienen esta diacronía, la necesidad de componer en el tiempo eso que te impactó. Y muchas veces para mí el desafío de la escritura es eso que me impactó, que vi o que escuché en una mera oración, cómo lo puedes componer en un texto que es diacrónico y sin perder. A ver, el desafío pues se pierde muchas veces, pero es como cómo logro que no se pierda ese impacto que tuve
ese tema que me impactó, esa emoción que me embargó en el impacto, a pesar de que lo tengo que descomponer en la diacronía de una narración, ¿no? Entonces, ese es el desafío, uno de los desafíos para mí de la escritura y del trabajo con la lengua, que es tan complejo, por esto que decíamos, de lo precaria que es la lengua para dar cuenta, porque además cada lengua que tiene su límite. Cuando decimos la lengua, somos esclavos de una lengua, la lengua en la que nacimos, la lengua o la lengua que habitamos para la escritura, y qué chiquita que es esa lengua, qué escasa que es. Yo te quiero transmitir, si vos nunca probaste el sabor de la manzana verde y quiero usarlo, te lo quiero decir con palabras, yo no te puedo transmitir el sabor de la manzana verde. Los colores, gente que tiene 27.000 colores para los verdes y nosotros tenemos verde, verde claro, verde musgo, verde oscuro, verde. Anda a escribir un color, es decir, desde la imposibilidad de escribir un sabor, un color, imagínate lo que es escribir un desgarro emocional, escribir un agujero existencial, escribir la pregunta por la vida, escribir como mierda, o sea, las palabras no. Entonces es poca la ley. Entonces, bueno, es navegar esas aguas, por eso te digo que es como escribir es aceptar la derrota, ¿no? Es como lo decía Bolaño, es decir, es eso. Dime una cosa, Mariana, una vez me dijiste, Karen, concursa en todos en los concursos que puedas. Sí. ¿Por qué? Bueno, a ver, te puedo hablar de mi experiencia personal y de mis miedos y de mis incertidumbres y todo esto que hablábamos hace un rato y vos empezás a escribir, haces los talleres, en mi caso, bueno, estudié letras, después hice una maestría, ¿viste? Pero es esto que yo te decía, en el fondo es lo de Barthes, es cuando yo me habilito a la escritura. Y como yo personalmente tuve una formación de este papá y esta mamá como profesional, que siempre a mi hermana y a mí nos inculcaron mucho lo académico, y ¿no? Como esta formación un poco más exacta de que todo tiene una respuesta y que no da lo mismo, viste, como esta exigencia. Me acuerdo que yo, por ejemplo, en un momento muy chiquita, era una nena de 7, 8 años, le dije a papá que querías... Yo veía los Juegos Olímpicos y le digo a papá, quiero hacer gimnasia artística. Y papá me dice, no, ya estás grande para aprender gimnasia artística. Eso se estudia a los 4 o 5 años, vos ya tenés 8, ponele, no, ya no vas a llegar a... ¿no? Y en un momento le digo que quería estudiar piano, me acuerdo. Y no sé qué edad tendría, pero tendría 9 o 10. Me dice, no, eso que ya estás grande. Entonces yo estaba siempre grande para poder estudiar lo que quería estudiar. Entonces, bueno, esa sensación de que no podés, porque ya es tarde, ¿no? Todo es tarde. Por eso te decía que en algún momento uno se habilita, porque si no te habilitas vos, no te habilitas, no, siempre va a ser tarde, ¿no? Entonces, bueno, y ahora con tanto que te cuento me olvidé la pregunta, que era si yo... De los concursos. Entonces, bueno, claro... en algún momento yo hacía este primer taller que te cuento con José María Brindisi y él viene y nos cuenta que había un concurso abierto de qué sé yo. Y nada, entonces dije, para mí en algún momento fue una manera, como yo escribía bastante en ese momento de avidez, era una manera de obligarme a volver a un texto y trabajarlo como para darle, para mí un texto nunca está terminado, pero bueno, corregirlo lo suficiente como para sentir que lo iba a mandar frente a unos ojos que no eran el de mi gente conocida, mi profesor, ¿no? Como mandarlo a un tribunal, no sé, bueno, esa sensación. Y yo creo que son ejercicios que son válidos en tanto y en cuanto a uno lo obligan como a revisitar su texto, a retrabajar su texto, a obligarse a que no quede en mero borrador, a mí me obligaba a imprimirlo, a leerlo en voz alta, a buscarle, a pulirlo, ¿no? Un poco esto que... Al trabajo de corrección, que en alguna medida a mí personalmente es como me resulta muy, muy vacío la etapa de escritura. Lo que a mí más me reconforta es la etapa que sigue al primer borrador, que es la etapa donde siento que hay un texto posible y que ahora lo más lúdico para mí es trabajarlo, ¿no? Trabajar con el lenguaje, o sea, obligarlo a decir algo. Y es lo que más me divierte. Entonces, bueno, un poco los concursos para mí eran como algo lúdico. Y te decía lo de mandarlo indiscriminadamente porque también si uno se somete a esa idea del tipo, y uno se puede como desmoronar fácilmente también, ¿no? Porque no hay una respuesta. Entonces, bueno, como participar de muchos, me parece que es un camino transitable. Y que por lo menos a mí me parece que funciona mucho esto, como revisitar los textos y buscarles como una forma
estética posible para hacerle... Ya estamos casi terminando. Antes que se me olvide, una escritora mexicana, Laya Yufresa, te mandó muchos cariños y me dijo que su próximo taller de lectura van a leer Quebrada, que todos los que nos están escuchando, por favor, corran a comprar todos los libros de Mariana porque son maravillosos. Mándale un beso muy grande si hablas con ella de mi parte. Le voy a decir. Porque eso dime una cosa, ¿y sí. en qué estás trabajando ahora? ¿Estás trabajando en algún proyecto? Sí, estoy a ver, desde que asumió Milei en mi país como presidente, debo decirte que tuve un tiempo muy disperso, como si se me dispersara, estuve como muy, ¿cómo decirlo? Como atravesada, ¿viste cuando empezó la pandemia en el 2020? Que de golpe había muertos en Wuhan y de golpe en Italia y de golpe estábamos todos, y que te decían que el virus no sabía si venías por aire, por mar o por tierra, por dónde carajo, por los zapatos, que había que bañarse, lavar la ropa. Bueno, viste esa primera etapa iniciática de la pandemia que, no sé, me agarró una voracidad que en vez de leer literatura o lo que fuera, leía los diarios del mundo, porque necesitaba como entender, bueno, eso. Me agarró esa sensación de golpe había nuevos actos. Bueno, era como, ¿qué es esto? Te decían Sandra Petovelo, ministra, ¿quién es? Y googlear en YouTube a ver quién era, como si te cambian, ¿viste? Bueno, eso, estuve muy tomada. Y después entendí que, bueno, que una manera era como volver a las bases, que era como, bueno, retomar la lectura y la escritura, pero vos sabés que me produjo una modificación que fue que en vez de estar en un proyecto a la vez, estoy, qué sé yo, en este momento estoy en 3 proyectos de escritura. Tengo 2 novelas diferentes que las estoy escribiendo al unísono y un libro de cuentos que surge. Y todo el tiempo salto del uno al otro. Es decir, cuando no puedo escribir uno, escribo el otro. Y si no puedo ese, voy al otro. Y estoy así. Y y esto me pasa desde ese momento, o sea, del año pasado. Estoy así, como muy... Entonces, bueno, estoy escribiendo bastante, pero en proyectos, te diría, muy distintos, que me obligan a un ejercicio para mí novedoso, porque yo te hubiera dicho, si no nos veíamos ahora, te hubiera dicho, no, yo cuando me agarro un proyecto de escritura me agarro por el pescuezo y me meto en ese. No, ahora estoy agarrada por múltiples escenarios diferentes. Uno estoy en la selva, en el otro estoy en el viento de la Patagonia, en el otro estoy con encuentros urbanos y estoy ahí, habitando muchos territorios ahora, ¿viste? Mariana, me quedaron un montón de preguntas, pero bueno, iremos a tener alguna vez otro encuentro. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado hoy día desde Brasil. Un placer. Conversando aquí en Espiral. Un placer enorme, te agradezco infinitamente el convite. Es una dicha hablar contigo, sinceramente. Bueno, sabes que te quiero un montón y bueno, gracias por el convite, gracias por la oportunidad y por el encuentro, porque siempre disfruto inmensamente de nuestras charlas, así que gracias. No, y escucharte es un dulce, es maravilloso. Muchas gracias y cuídate harto. Gracias, mi amor. Así es Mariana Travasio. Es sólida, intensa y muy profunda. Lo mismo encontrarás en sus narrativas. El otro mes estaré con Andrés Barba, un escritor español que ahora tiene la nacionalidad argentina, hace poco se la dieron, y ha publicado grandes joyas en narrativa, ensayos y además es fotógrafo. Fue finalista y ha ganado múltiples premios, pero fue finalista del Premio Ralde con su novela La hermana de Katia. Ya lo sabes, te espero, comenta donde sea que escuches Espiral. Mándame un correo a karen@karenconder.com. Déjame comentarios en WhatsApp o Instagram. Y así Espiral se convierte más en una conversación. ¡Chao!